En este momento tenemos un invitado especial en nuestra cabina. Se trata de José Camilo Córdoba. Él es politólogo, entre muchísimas cosas. Una de las personas preparadas que tenemos y joven, porque es demasiado, extremadamente joven, en la Universidad Tecnológica del Chocó. A él le damos la bienvenida. Buenos días, doctor José Camilo. Muy buenos días, estimado Locu. Bien, ¿Cómo Locu, Carlos, estás? buen años, como quiera. Carlos Oye, Buenaños oye, diría ya Junior. José Lorenzo Bejarano, que está escuchando ahí, diría por allá, o los amigos que mucho lo quieren le dicen Messi, pero por la estatura, ¿no? Por la estatura. Muy José, buenos días, muchas quiero, gracias y muy contento de estar con ustedes esta mañana. bueno, quiero comenzar, porque yo lo sigo mucho en Insta, perdón, en X, y quiero comenzar con esta frase que usted termina uno de sus posts, que dice, para el próximo domingo también se juega la credibilidad de todas las firmas encuestadoras. ¿A qué se refería cuando hablaba sobre esto? Bueno, hay una situación que ha pasado en este ciclo electoral y es que hubo un cambio en la normatividad de encuestas. Entonces, se presenta una situación y es que hay varias encuestas, diversas encuestas acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral. Y todas esas encuestas, en la gran mayoría, tienen resultados muy distintos. Entonces, todas las encuestas están jugando como su pellejo. Inclusive algunas decidieron no volver a publicar encuestas o no publicar encuestas en el ciclo electoral, en el sentido de que las reglas no están tan claras y que están pendientes unas decisiones de corte constitucional sobre la legalidad o la constitucionalidad o no de la ley que se aprueba en el Congreso. Entonces, creo que este próximo domingo se juegan las encuestas también su credibilidad y es importante pues también tener en cuenta eso, sobre todo por la diversidad y la diferencia en cada una de estas proyecciones o fotografías de momento que toman las encuestas en este ciclo electoral. Progresa Chocó dice que es una organización sin ánimo de lucro que articula actores del territorio para impulsar el desarrollo, fortalecer el tejido empresarial y promover oportunidades sostenibles para el departamento. Esta es una iniciativa que lidera usted y que en muchos días hemos visto una campaña interesante y me parece al caso en este caso, me parece real. Por ejemplo, campañas como te quejas pero nunca votas. Haz parte de algo grande. Elegir es tu derecho. Ustedes como Progresa Chocó, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, nosotros desde Progresa Chocó somos una iniciativa del sector privado y de la sociedad civil chocuana, fundada por 12 empresarios y líderes sociales del departamento del Chocó, que yo tengo pues el honor de ser el director ejecutivo. Como tú mencionaste, trabajamos en temas de fortalecimiento de tejido empresarial, en temas de habilitadores del desarrollo y en temas de biodiversidad. En esa estrategia de articulación de actores, incidencia en la agenda gubernamental y en tener conocimiento estratégico del territorio. Nosotros tenemos en esta línea de incidencia y de articulación una misión y es que para poder tener una mejor ciudadanía hay que participar en la democracia. Sí. Para fortalecer el Estado hay que participar en la democracia con las reglas de la democracia. Y nosotros hacemos parte también de una red nacional de PROS, lo que llaman esas agencias u organizaciones promotoras de desarrollo regional, entre las que está Pro Antioquia, Pro Pacífico, Pro Risaralda, Pro Bogotá y otras. En total somos 13 organizaciones, nosotros somos los más recientes en ingresar y desde este año, es decir, desde el ciclo electoral de las elecciones al Congreso de marzo pasado, se puso en marcha una estrategia que se llama Yo elijo la democracia y en esto se ha hay varias estrategias. La primera es obviamente incentivar al voto, pero también se contó con una etapa en la que incentivamos a las personas para que inscribieran su cédula, para que supieran dónde van a votar, para que conocieran las propuestas de los candidatos al Congreso y en estas últimas elecciones a la presidencia. Entonces, consideramos que
tener una mayor participación ciudadana en las elecciones, desde luego que fortalece los ciclos democráticos, y en esas elecciones que son tan importantes para el departamento del Chocó, para Colombia, pues desde luego que nos interesa que muchos chocuanos, que muchos colombianos participen con su voto y ayudamos a elegir un buen presidente para Colombia. Y a propósito de esa misión que ustedes cumplen, doctor José Camilo, nos gustaría conocer un poco el panorama de lo que se viene para el departamento del Chocó. Todos sabemos que el 31, es decir, el domingo, ya no sé si vio que ya cerraron algunos bloques aquí en la universidad porque es puesto de votación. Se vienen las elecciones para elegir presidente y vicepresidente y la gente dice, pero ¿qué viene para el Chocó? La gente solo escucha, yo voy a votar por este, por este, por este, por este, pero en realidad yo creo que la conversación de fondo es, ¿qué viene para nosotros? ¿Qué esperar de estas elecciones? Y para ello lo hemos invitado a usted para que nos haga un panorama general de lo que es importante para el Chocó y qué debemos mirar y qué debemos esperar de los próximos 4 años. Bueno, es importantísimo que los chocuanos nos concienticemos de que los próximos 4 años son cruciales. El departamento del Chocó requiere un salto en su desarrollo y se vienen realizando algunas acciones desde el nivel local, en coordinación, digamos, con algunas entidades, para empezar a proyectar el futuro del Chocó de cara al 2050. Nosotros como Progresa Chocó hemos venido participando en este ejercicio que viene siendo liderado por la gobernación del departamento del Chocó. En ese sentido, yo creo que los próximos 4 años, los próximos 8 años son para que el Chocó dé un salto en su desarrollo. En ese sentido, nosotros desde Progresa Chocó consideramos que para que nuestra economía crezca, para que tengamos más bienestar, para que haya más empleabilidad, tengamos menos pobreza, se incremente el turismo, haya más inversión, se requieren algunas apuestas productivas. Esas apuestas productivas, pues desde luego que van con la vocación del territorio, del territorio chocuano. Entre ellas tenemos el turismo, tenemos la minería responsable, y ya les voy a contar un poco más cuáles son las oportunidades que se ven en esta línea. Las oportunidades que se vienen con las economías digitales y las oportunidades en bioeconomía. Eso, desde luego, que requiere unas infraestructuras habilitantes, y es por eso que desde Progresa Chocó, con los diferentes estamentos públicos, privados, comunitarios, tenemos que seguir trabajando de la mano para que tengamos una red vial departamental digna, conexiones al resto del país, conexiones físicas, conexiones aéreas, unos sistemas de transporte urbano, público, decentes, y sobre todo una muy buena calidad en la prestación de servicios públicos y de conectividad, que son habilitadores necesarios para el desarrollo. Asimismo, consideramos que el Chocó tiene una serie de retos. Sí. No hay que negarlos. Venimos acumulando una serie de situaciones que aún no han sido atendidas, y no es para hablar de un periodo específico, pero el Chocó sigue teniendo situaciones estructurales que no han sido atendidas. En el mes de febrero nada más hubo un llamado a paro cívico, que se logró conjurar, pero digamos es como también ese reclamo popular, ese reclamo del pueblo, Claro. para que sigan atendiendo o se vuelvan a atender esas situaciones estructurales. El tema de la educación es crítico, Carlos. El Chocó enfrenta brechas estructurales en calidad. Cuando tenemos datos, y los invito a que visiten el monitor de desarrollo territorial que está en nuestra página web www.progresachocó.org, vemos que el departamento del Chocó ha venido haciendo un trabajo relativamente bueno en temas de cobertura educativa. El panorama nacional es que viene como a la baja el tema de la cobertura. En el Chocó se ha mantenido subiendo. Entonces, eso muestra que el Estado ha venido haciendo el trabajo de tener una buena cobertura educativa. Sin embargo, la cobertura no es suficiente, porque nuestros estudiantes están saliendo y yo que soy profesor,
catedrático acá en la Universidad Tecnológica del Chocó, lo puedo ver. Y muy bueno. Muchas gracias. El tema de calidad educativa, el tema de los aprendizajes es un tema crítico y creo que el próximo gobierno, en coordinación, en articulación con diferentes actores, porque el gobierno no lo puede hacer todo y esa es otra de nuestras máximas. Se requiere articulación público-privada, comunitaria, para que los temas más importantes pues, sean abordados. Entonces, el tema de calidad educativa es un gran reto. Las brechas de aprendizaje en competencias básicas con las que llegan los estudiantes de la educación básica y secundaria son muy grandes y muy por encima del promedio nacional. Hay unos temas de atención integral en primera infancia que deben fortalecerse, el tema de la calidad y la pertinencia de la educación superior. Es fundamental consolidar una educación pertinente a las vocaciones y a las necesidades del territorio. Acá todos los semestres se gradúan muchos estudiantes Sí. que entran a las filas del desempleo. Y yo creo que como región tenemos que darnos la pela por tener las discusiones sobre cuáles son las carreras, los programas de formación que van a atender las vocaciones del territorio. Un tema fundamental y que es, digamos, bienvenido que esto sea un espacio académico y una radio universitaria para también llamar la atención sobre la crisis que ha vivido la Universidad Tecnológica Sí. del Chocó. Creo que el próximo gobierno tiene que sentarse con los estamentos de la universidad, con los electos, con los que se designan por las diferentes instancias para sacar a la universidad de la crisis, para que la Universidad del Chocó sea el alma mater del departamento del Chocó, para que la Universidad Tecnológica del Chocó lidere las discusiones de región, con calidad, con pertinencia, con excelencia académica. Eso es un llamado que todo el mundo hace y que nosotros desde Progresa Chocó particularmente hacemos porque consideramos que la universidad pública, la Universidad del Chocó, debe ser ese centro académico, ese centro de pensamiento desde donde se mueve el desarrollo del departamento del Chocó en las diferentes áreas. Y vuelvo al tema de las apuestas productivas. Si queremos un buen turismo, requerimos que desde la Universidad Tecnológica del Chocó no solamente pongan estudiantes y programas de formación en turismo, sino también que se discutan cuáles son las formas de turismo que el departamento del Chocó puede soportar, que haga estudios, que haga planes de promoción turística de nuestros diferentes destinos. El departamento del Chocó tiene una bendición geográfica, eso todo el mundo lo reconoce. Pero creo que para estos 4 años tenemos que dejar de ser potencial y convertirnos en potencia, en turismo, en los temas que mencionaba de economía digital. Acá tenemos un programa de ingeniería de teleinformática y creo que el mundo actualmente está necesitando de profesionales que atiendan esas demandas digitales. Tú para estar empleado y por eso creemos que la economía digital es una fuente importante, una apuesta productiva importante, porque para estar empleado no requieres vivir, no sé, en otra ciudad. Es decir, la economía digital te permite conectarte con oportunidades globales. Globales. Es Es decir, decir, desde aquí puedo desde trabajar acá en los puedo Estados trabajar desde Unidos. cualquier parte, para cualquier parte del mundo y ya hay ejemplos, ya hay inclusive programas de formación. No por ahí he visto lo que viene haciendo la Escuela de Robótica, lo que viene Sí. haciendo la Fundación AMAS por ejemplo, formar estudiantes para enfrentarlos a estas economías digitales. Y la Universidad Tecnológica del Chocó, desde luego que tiene que tener una voz y una guía en ese tipo de apuestas productivas. Entonces, el tema de la educación, tanto la educación básica, secundaria, como la educación superior, es importante y como región tenemos que dar la discusión y plantearle eso al próximo presidente que llegue el próximo 7 de agosto. Lo que tiene que ver con la seguridad. En Quibdó, digamos, las cifras nos indican que se viene haciendo o viene pasando una disminución en los casos
de homicidios después de la crisis y de los picos importantes que se dieron entre 2020 2022. y 2023. Sin embargo, la extorsión sigue con cifras importantes. El tema de cultivos ilícitos en algunas regiones o subregiones del Chocó viene siendo también crítico, y eso es gasolina para la guerra. Hay lugares del departamento del Chocó, en la zona del Baudó, en la zona del San Juan, que periódicamente se ven, digamos, sujetos de estos paros armados, de estos confinamientos, y eso requiere Enfrentamientos. muchísima atención. Y hay una forma de violencia que viene creciendo y a la que nosotros no le estamos poniendo atención y que es crítica, y es el tema de violencia basada en género. Particularmente la violencia intrafamiliar viene también creciendo, los feminicidios vienen creciendo, y eso es algo que tenemos que, como región, ponerle muchísima atención. Finalmente vuelvo al tema de los jóvenes. El 55% de la población del Chocó es joven. El departamento del Chocó tiene lo que se conoce como un bono demográfico, en el sentido de que nuestra población joven es mucho mayor que la población vieja, y digo vieja no con irrespeto, sino de la población mayor, y desde luego que tenemos unas brechas estructurales en generación de valor, en acceso a educación superior, en inclusión financiera y diversificación productiva para jóvenes, en un contexto de crecimiento turístico, porque el turismo sí ha crecido más de 300%. Sí. La minería en el departamento del Chocó pues se ha concentrado en el tema del oro, particularmente con todos los temas de informalidad que hay. Sin embargo, hay unas oportunidades tanto de formación y empleabilidad para jóvenes, como de autonomía económicas para mujeres, y empezar a pensarnos en sectores movilizadores de oportunidades. Yo les mencionaba que, por ejemplo, el tema de la minería responsable es una oportunidad. Sí. En el Chocó actualmente hay tres proyectos de exploración de cobre que pueden convertirse en detonantes del desarrollo. Obviamente proyectos que deben pensarse pensando más en el desarrollo del departamento del Chocó, más que en temas extractivos per se, que cuiden nuestro medio ambiente, que ofrezcan oportunidades y empleabilidad a las comunidades donde se están viendo o donde se pueden presentar estos proyectos. Y es por eso que este jueves 4 de junio vamos a sostener un conversatorio que se llama El potencial del cobre como motor de desarrollo para el departamento del Chocó. Invitamos a todas las personas que quieran participar a este evento, y vamos a sostener una conversación con el director económico de la Asociación Colombiana de Minería, para que nos empecemos a tener esas discusiones y empecemos a poner en las agendas públicas este tipo de discusiones, porque es posible que nos llegue el boom del cobre en el departamento del Chocó y no tengamos ni personal capacitado Sí. y tampoco las cadenas productivas preparadas para empezar a atender todo lo que un proyecto o proyectos de esta magnitud em, implican. Hay un tema también que es nacional, es el tema de el saneamiento fiscal. El próximo gobierno se va a encontrar con unas finanzas públicas muy débiles. Y eso desde luego que representa también retos para las subregiones, para los departamentos del país. El Chocó, que es un departamento que fiscalmente es débil, que institucionalmente requiere fortalecimientos, pues depende grandemente, en gran medida, de transferencias del Estado, tiene baja autonomía fiscal. Entonces hay una fragilidad en la generación de ingresos propios, en capacidades de inversión, en sostenibilidad financiera, y es importante que se fortalezcan las capacidades del departamento, de las alcaldías, para que tengamos más ingresos propios y gestión tributaria local, que haya eficiencia y calidad del gasto público, y finalmente que las capacidades técnicas territoriales se fortalezcan, que los equipos que trabajan en las gobernaciones, en las alcaldías, desde luego tengan capacidades de planeación, estructuración, ejecución financiera
de proyectos que maximicen, desde luego, el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y también los recursos del Sistema General de Regalías. Y finalmente, y con esto cierro, Carlos, hay un tema que sigue siendo crítico en el departamento del Chocó, Sí. y usted me lo mencionó antes de entrar al aire, que es el tema de la prestación de servicios públicos. Eh, Hay mejoras en temas de conectividad, eso creo que nadie lo puede negar. Ya no se presenta lo que se presentó hace un par de años, de 15 días sin servicios de internet y de voz, pero sí, todavía sigue siendo frágil. Sí. El tema de la prestación de servicios públicos, el tema de la electricidad, que eso es lo que hablamos hace un momento, sigue siendo muy débil y después de una mejora sustantiva que tuvo Dispac por muchos años, desde 2020 hacia acá, viene empeorando muchísimo la calidad en la prestación del servicio de electricidad en el Chocó. Hay preguntas que todavía no están sin respuestas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuál es el estado real de las líneas de interconexión. Por ejemplo, preguntas sobre cuál es la deuda que tiene el Estado con la parte subsidiada de los recursos que opera Dispac. Y pues se requieren, desde luego, no solamente temas de mantenimiento, sino pues una importante inversión que permita mejor confiabilidad eléctrica. Y el tema de siempre, agua y saneamiento en el departamento del Chocó. Yo a veces veo los videos que pone Aldemar en Facebook. En estos días o hace unas semanas puso, por ejemplo, que una esquina de Quibdó estaba totalmente inundada por cuenta de un aguacero. Entonces, esos temas están pendientes y no se han resuelto. No se han resuelto. Entonces, aquí es importante que el próximo gobierno, las autoridades departamentales, las fuerzas vivas del departamento del Chocó, seamos, digamos, muy estratégicos en la forma como va a ser ese relacionamiento. Que empecemos a pedir más inversiones que permitan, digamos, que el departamento del Chocó fortalezca sus capacidades productivas, porque algo que yo estoy seguro y que seguramente muchísima gente coincide conmigo es que ningún departamento, ninguna región, ningún país se desarrolla a punta de subsidios. Aquí necesitamos un sector privado más fuerte, un sector privado que invierta, un sector privado que transforme. Y por eso es que vemos también oportunidades en el tema de la bioeconomía. Siempre digo que el Chocó tiene lo que el mundo quiere. Ese es algo que es clave. Y esa fortaleza que tenemos en fauna, bueno, tanto en fauna no, sino en flora, en hierbas, en productos agro, pues representa una serie de oportunidades también para que empecemos a generar industria a partir de las potencialidades del territorio. Y entonces es eso lo que consideramos que se va a enfrentar el próximo gobierno. Sí. Un tema de apuestas productivas importantes. Turismo. El turismo viene creciendo más de 300%. Es decir, las personas que cada vez están llegando más personas a visitar los distintos destinos del departamento del Chocó y no estamos preparados para ello y debemos prepararnos para ello. El tema de la minería responsable, formalización de la minería tradicional del oro y platino y prepararnos para esos posibles proyectos de cobre que pueden generar inclusive hasta 10.000 empleos o alrededor de 10.000 empleos. Y sobre todo extender la invitación, ¿no? Invitación para un conversatorio. El potencial del cobre como motor de desarrollo para el Chocó es el jueves 4 de junio, 9 de la mañana, en el Hotel Galú de la carrera primera. Doctor José Camilo, usted ha hecho un análisis general que me parece interesante porque muchas veces uno habla de temas sueltos, pero no tan estructurados como usted lo hace. Y también importante lo que menciona, que el subsidio, que estamos pendientes, que una cosa, que la otra, pero ya necesitamos proyectos grandes, proyectos que creen empleo y que la gente pueda decir, bueno, Quibdó se está encaminando a, y eso es la apuesta que El podríamos, Chocó, o el el Chocó Chocó. en este caso, podríamos, y ahí llega la apuesta
de lo que vamos a recibir dentro de 4 años. Y precisamente dentro de 4 años, doctor José Camilo, ¿qué tan determinante puede ser el voto de regiones como el departamento del Chocó para estas elecciones? Bueno, se dice que estas elecciones van a estar más apretadas que las de hace 4 años. Entonces, todos los votos van a estar súper valorizados. Normalmente, eh, departamentos como el Chocó no son tan atractivos, eh, digamos, electoralmente, pues porque según algunos no representa gran importancia en temas de votos. Acá el potencial electoral no es tan alto y por eso algunos candidatos o los candidatos prefieren concentrarse en ciudades más grandes como Bogotá, en regiones como la costa, como el Valle del Cauca y como Antioquia. Antioquia y ahora el eje cafetero, donde hay un gran potencial electoral. Sin embargo, como estas elecciones van a estar tan apretadas, creemos que es posible que los votos del departamento del Chocó se valoricen y desde luego que seamos determinantes también en la elección del próximo presidente de Colombia. Sabemos que tiene algunos compromisos, pero sí me gustaría que le dijésemos a la audiencia y es, ¿qué le diría usted a las personas que están indecisas para hoy salir a votar el domingo? Esto pues sabiendo pues que el potencial, ya lo dijo, es bajo, de por sí ya es bajo, aún con la abstención es aún más bajo. Bueno, creo que el mensaje es pensar en el Chocó. Creo que el departamento del Chocó, toda la vida, y eso hay que decirlo, ha sido un departamento al que le han incumplido promesas. Eh, Cada 4 años llegan los candidatos y dicen que van a hacer cosas y pasan los 4 años y no se cumplen las promesas. Em, el Chocó se beneficia de programas sociales. Tenemos unas situaciones sociales que son alarmantes y desde luego que siempre el gobierno que sea vamos a ser beneficiarios de programas sociales. Familias en Acción empezó en el gobierno de 1998, en el gobierno de Andrés Pastrana. Y es un programa que ha sido tan fuerte que ha sido muy difícil de montarlo o cambiarlo. Ahora le cambiaron el nombre, pero sigue siendo en esencia el mismo programa. Y el Chocó tenía una gran base de mujeres y de familias beneficiarias. Entonces, los programas sociales siempre van a llegar. Aquí lo que tenemos que pensar es cuál es el candidato, cuál es el presidente que va a ayudarnos a dar ese salto en desarrollo, que va a invertir en nuestras carreteras, que va a invertir en las capacidades productivas de nuestros productores. Yo siempre pongo este ejemplo. Venimos luchando años, inclusive desde muchísimo antes de que yo naciera, bueno, y ayer Gonzalo Díaz, a quien saludamos, puso un video Claro, en nuestro el director, archivo, saludo para él. en la página del archivo del Chocó, que hablaba de que hace más de 100 años se inició a construir la carretera Medellín. Quibdó-Medellín. Hoy no 100 está años. terminada, hace más de 100 años. Hoy no está terminada la carretera Quibdó-Medellín. Entonces, venimos hablando de que terminen esas carreteras. Sí, claro, es importante que tengamos mayores y mejores posibilidades de poder conectarnos con el resto del país, pero las carreteras no solamente es para que transiten personas o lleguen productos, sino nosotros como departamento, ¿qué vamos a exportar al mundo? ¿Qué vamos a sacar al mundo? Entonces, ¿cuál será ese gobierno que nos va a permitir a nosotros fortalecer las capacidades productivas para consumo interno, pero también para exportar? Aquí en la salida del atrato hubo una iniciativa privada donde construyeron un Puerto Antioquia. Está a la salida del río Atrato. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprovechar ese tipo de oportunidades? ¿Cuáles son los candidatos o el candidato que va a ser una apuesta por la empleabilidad de nuestros jóvenes? Vuelvo al tema. Quibdó lleva
más de 10 años siendo la capital del país con mayor desempleo de Colombia. Más de 10 años. El empleo público no es suficiente. Y además el empleo público genera lo que tenemos es esos sistemas de clientelismo eh, y inclusive falta de mérito de personas que llegan a cargos o están ocupando cargos que no, que para el cual no tienen la preparación. Y se genera, pues, digamos, todo ese sistema de compra y venta de votos, esa transaccionalidad en la política que es tan nociva. Entonces, es importante que lleguen incentivos para que se creen empleos. Hace unos años hubo un programa que se llamaba el CESET, si no estoy mal, que otorgaba incentivos a los empresarios o a las empresas que crearan empleos. Eso se perdió, eso se fue. Pero creo que ese tipo de incentivos son importantes. Que hayan incentivos para la creación de empleo. Que hayan incentivos para la creación de empresas, pero ni siquiera para la creación de empresas, porque las empresas, crear una empresa es relativamente fácil. ¿Cuál es el problema? Que se mantengan. Hace poco, y lo compartí con la directora de la Cámara de Comercio, publicamos en el monitor de desarrollo territorial las cifras de creación de empresas y las cifras de mantenimiento de empresas, de supervivencia de empresas. Ambas están muy por debajo del promedio nacional y muestra retos importantes. Entonces aquí se requieren incentivos para que las empresas que se crean permanezcan en el tiempo, crezcan, escalen. Y vuelvo al tema del turismo, porque yo sí creo que el turismo es una gran oportunidad para el departamento del Chocó. Y en casi todas las subregiones, en el Atrato, en Nuquí, en el Pacífico, en el San Juan, en Tadó. Entonces, importantísimo que podamos tener esas discusiones y saber cuáles son los candidatos que nos van a poner en esa senda del desarrollo. El Chocó viene trabajando en temas de reivindicaciones históricas y por eso hay que valorar muchísimo el trabajo que viene haciendo el Comité por la Salvación y Dignidad del Chocó, que por lo general son apuestas, reivindicaciones que van en camino de ponernos en una senda de desarrollo. Pero es importante también que hayan incentivos, programas, proyectos específicos para que llegue más inversión, para que nuestro bienestar y nuestra economía crezca, para que tengamos más empleabilidad. Y con eso ahí lo dejo. Sí, aquí no vamos a hablar de un candidato en específico, no vamos a hablar de un candidato en específico, pero sí se requieren requiere personas que apuesten por el desarrollo del departamento del Chocó. Pero sí le voy a hacer una consulta con relación a un caso que me pasó en este momento. Usted sabe que yo vengo en mi Rappi y entonces me dicen, no, yo trabajo en tal parte y me están obligando a votar por tal candidata. Si no lo hago, me echan. Debo mandar fotografía. Eso se llama coerción, eso es un delito. Eso es un delito. ¿Sí me entiendes? Yo ¿qué voy a opinar? Es un delito. Eso. Y si hay un delito, pues denuncie. Denuncia. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, ahí está, doctor José Camilo. Muchas gracias por la gracias invitación. por su participación. Claro el panorama. ¿Qué le espera al departamento o qué esperar de los candidatos que el domingo se enfrentan para ser presidentes y vicepresidentes del país, de la República de Colombia? Y ojalá y todas estas cosas se tengan en cuenta a la hora de hacer la votación. Ya lo manifestó el doctor José Camilo, y es que hay que pensar en el Chocó. Así que salga y vote, piense en el Chocó y piense en el progreso del Chocó. Progresa Chocó. Muchas gracias, doctor José Camilo, y ojalá y podamos y a dedicarle un espacio exclusivo a Progresa Chocó. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 821 en el Mirador 97.3.